Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hoy estará con nosotros el arquitecto Pedro Espínola, presidente de VIXA, Buró de Información Crediticia, y también presidente de la Cámara de Empresas Crediticias Crecer. Luego de la presentación comenzamos con el programa. Créditos y consumo. Auspician VIXA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de créditos y consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé. Buenas noches, estamos en Crédito y Consumo. Hoy nos acompaña Pedro Espínola. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Estefan, ¿cómo te va? Muchas gracias por invitarme. Pedro, quiero hoy tocar varios temas y si me permitía hasta inclusive hacer una combinación de consultas y compartir criterios sobre varios temas. ¿Cómo ves? Primero quiero arrancar, hoy les recuerdo a todos que Pedro Espínola es presidente de VIXA, Buró de Información Comercial, y a su vez presidente de la Cámara de Empresas Crediticias, una doble función que te permite manejar información diaria muy importante, Pedro, y conocer el mercado financiero muy profundamente. ¿Cómo notas en este primer trimestre del año la situación financiera del país? ¿Qué números arroja VIXA, que es un buró que maneja mucha información crediticia en ese sentido? Sí, Estefan, bueno, me comprometes mucho con eso de conocimiento profundo del sistema financiero. Estamos en cuestiones bastante interesantes en un sector del sector financiero, en una parte del sector financiero que está creciendo, absorbiendo las otras partes. En ese sentido estoy hablando de VIXA y la incorporación de más y más información del sector financiero en su base de datos. Recordemos que la base de datos de VIXA nace entre las llamadas casas de crédito o entidades financieras y después va creciendo a las demás. Entonces, en ese sentido, sí creo que estamos abarcando un sector importante que va creciendo, pero todavía no todo el sector financiero, aunque esa es nuestra aspiración, ciertamente. Pero hoy sí, pero ya tenemos, hoy en VIXA ya le tenemos a bancos, financieras, cooperativas, casas de crédito de primer nivel. 3 bancos, prácticamente todas las financieras, muchas casas comerciales, todas las más conocidas, como Tupí, González Jiménez, etcétera, Chacomer, Inverfin, etcétera, todas ellas ya en nuestra base de datos, así que sí, es una porción bien importante. Estamos ya en todos los sectores, cooperativas muy grandes, ¿no? Ya están también en nuestra base de datos, sí, entonces hay mucha información. Ojo, toda esa información que entra ahí es confidencial, claro. No tenemos acceso a la información, sino a través de las consultas puntuales de personas individuales, ¿verdad? Pero VIXA puede medir la temperatura, mira, corregime si me equivoco, pero VIXA puede medir la temperatura. Si yo te pregunto, mira, en base a lo que la gente ve en VIXA, la morosidad se incrementó en este periodo de pandemia, la morosidad ya estamos en los niveles de morosidad pre-pandemia, ya estamos en los niveles de colocación de créditos pre-pandemia, o aún estamos lejos de esos números. Sí, vamos generando servicios de información para nuestros clientes que tienen cosas similares a esas. Respondiendo a tu pregunta, no, todavía no estamos en niveles de mora prepandemia. Yo creo que va a llevar un buen tiempo, sobre todo en el sector más castigado, que es el sector más abajo de la pirámide. Sí, en el año 2019 fuimos viendo una disminución de lo que le llamamos el nivel de endeudamiento de la gente, digamos. O sea, vimos una mejora importante a partir de que nosotros suministramos información y que el riesgo que iban corriendo nuestros clientes era mejor, ¿verdad? Entonces ahí veníamos en una curva ascendente muy interesante y en el que creíamos que nosotros creíamos, creo que hay elementos bastante razonables para justificar esto, que estábamos dando nuestra cuota y seguimos dando, ¿verdad?, nuestra cuota de participación en mejorar un poco el mercado en el sentido del endeudamiento, ¿verdad? Veníamos midiendo eso, claro, la pandemia cambió toda la película, hubo un empeoramiento así en demasiado poco tiempo y toda esa curva digamos, de recuperación es larga.
Ahora, en cuanto a lo que hace a la actividad económica, por ejemplo, que nosotros medimos por cantidad de consultas Claro. que hace la gente, estamos ya superando los niveles prepandemia. O sea, febrero ya se comportó mejor que febrero del año pasado, que febrero todavía no era un periodo pandémico, digamos, Claro. en el 2020, ¿verdad? Así que eso es bien auspicioso de ver, y ya tampoco vemos estos picos de caídas como se vio en la segunda parte del 2020, donde todavía era bastante más errático el movimiento económico, ¿verdad? Cuando hablas de que los números se están acercando a los números prepandemia, a ver, recordemos, estás creo que en tu segundo año de mandato. El segundo año de mandato como presidente de VIXA te agarra la pandemia, Pedro. ¿Y cómo hace VIXA? ¿Qué estrategia implementó el directorio para no ser impactados de una forma, digamos, contundente, hasta decir, por qué no decir perjudicial para una empresa Nobel con pocos años en el mercado? ¿Cómo lograron en pandemia? Porque tengo entendido que hasta inclusive crecieron en pandemia en cantidad de consultas, o mantuvieron eso, Pedro. Sí, bueno, a nosotros la pandemia nos agarra en un momento muy especial, lo que nos permitió tener un buen año. ¿Por qué? Porque es una empresa que, digamos, se esperaba ya un crecimiento geométrico en el año 2020, porque los clientes que habían entrado en el año, al final del 19, Sí. en el segundo semestre del 19, fueron muchos. Nosotros pasamos de tener 30 clientes a tener 100 clientes, o sea, triplicamos la cantidad de clientes. ¿Cómo es la curva de comportamiento de un cliente? Los clientes empiezan digamos, metiendo sus datos, eso lleva todo un periodo de adaptación, y después empiezan a consumir los datos. Recordemos que en VIXA solamente pueden consumir aquellos que pueden aportar datos. Entonces esa curva lleva un tiempo hasta que empieza digamos, a despegar y a volverse realmente bien importante. Entonces nosotros estábamos justo al momento de la pandemia, en ese momento en el que el crecimiento que íbamos a tener de consulta era muy alto. Entonces, de hecho, enero y febrero fue muy alto, ¿verdad? Cuando viene la pandemia, obviamente se cae todo, pero no se cae tanto con respecto a nuestros números interanuales, con respecto al enero o al marzo incluso del año anterior. En abril sí, claro, abril fue un mes trágico, ¿verdad? Abril 2020 fue un mes trágico, no es comparable contra nada, pero mayo ya se empieza a recuperar, y en junio ya estábamos a unos niveles de vuelta más altos que en el año 19, a pesar de que estábamos resentidos por la pandemia, pero lo que pasa es que como veníamos en esa curva ascendente, estábamos sí más bajo que nuestro presupuesto. Nosotros obviamente, sabiendo que habíamos metido muchos más clientes, esperábamos ahí un crecimiento mucho más importante, pero en realidad crecimos igual, pero mucho menos de lo que deberíamos haber crecido. Entonces, en ese sentido fue un año malo en contra de nuestro presupuesto, pero fue un mejor año que el 2019 igual, pero es una cuestión simplemente de momento de la empresa, ¿verdad? O sea, había muchos más consumidores que aunque consuman mucho menos, igual consumían más en el total de lo que consumió el 19, ¿verdad? Cuando asumiste como presidente, ¿recordás la cantidad de empresas clientes y, digamos, accionistas de VIXA? Y sí, más o menos, no tengo la cifra exacta, pero un poco por encima de los 35 clientes. ¿Hoy en qué número estamos, Pedro? Y ya superamos los 110. 110, o sea, estamos hablando prácticamente se triplicó el número. Como VIXA, también le vi posicionado VIXA o sea, la gente ya le conoce a VIXA hoy en día. Le veo, la marca, la empresa la veo más posicionada. Hubo un trabajo, digamos, emprendieron un proyecto en cuestión de posicionarse en los medios, en la sociedad en sí. ¿Cómo fue la decisión del directorio en ese sentido, Pedro? Y esta es una empresa muy interesante, Estefan, en la cual le hacemos participar mucho a nuestros accionistas y a nuestros directores. En realidad todos los accionistas prácticamente fundadores, que son 25, son a la vez directores. Entonces tenemos un directorio muy grande, ¿verdad? Entonces eso implica, es todo un desafío, pero encontramos la forma de generar una gobernanza de la empresa bien participativa, en el cual tenemos hitos así muy importantes. Entonces, en el inicio del 19 ya, hicimos un taller de planificación, a fines del 19 hicimos un taller de planificación del año 2020, es bien interesante,
porque se nos venía un año de crecimiento espectacular realmente. O sea, ¿verdad? se comenzaba a preparar para el año que claro, que para se un esperaba. año que íbamos a disparar, pero lo hicimos con mucha participación de la gente. Establecimos una serie de pilares en todo lo que hace a la infraestructura, por ejemplo, que es un desafío bien importante, porque en la medida que tenemos más clientes, nuestra responsabilidad crece y la confidencialidad de la información es muy importante. Nuestra reputación en ese sentido nos puede llevar al cielo o al infierno en días, digamos. Claro. Después, bueno, al cielo realmente mucho tiempo, pero al infierno en días, ¿verdad? Sí. Después, todo lo que hace a la imagen de empresa, también trabajamos, lo planteamos como un pilar, digamos, de nuestro año 2020. Todo lo que hace a la gobernanza, como recién te decía, y así establecimos pilares en los cuales nos reunimos en un hotel, hicimos una jornada muy larga y terminamos celebrando un poco eso. Y ahí se establecieron un montón de directrices para la plana ejecutiva que se ejecutaron en parte nomás en el 2020 porque después quedó truncada de alguna forma. Y parte de eso que lo pudimos ejecutar recién hacia finales del 2020 es empezar a contar los aciertos que estábamos teniendo, y ahí empieza un poco de comunicación por las redes, algo este mismo espacio en el cual auspiciamos y en el cual buscamos comunicar lo que hacemos, no en forma estridente, o sea, esto no es Coca-Cola, digamos, pero sí en forma mesurada, pero para que la gente sepa lo que estamos haciendo y se genere ese círculo virtuoso de crecimiento que es tan importante para nosotros. En la medida que nuestra base de datos sea grande, nuestra información es más asertiva. Quiero entender, y quiero que la audiencia también entienda cómo lograron, creo que un caso sui generis, y lo hablamos en el próximo bloque, Pedro, cómo lograron esa simbiosis, esa coordinación entre, vos mismo lo dijiste, hoy en día ustedes tienen directores que son representantes de bancos, directores representantes de casas de crédito, directores representantes de cooperativas. Es una linda simbiosis, una linda, digamos, una empresa que está creciendo con probablemente los 3 principales actores del mercado financiero. Y quiero que nos comente un poco cómo lograron eso y cómo están creciendo en ese sentido. Volvemos en breve con Pedro Espínola. Seguimos con nuestro invitado, pero yo recuerdo cuando yo estuve en el minuto cero del nacimiento de VIXA, asesorando jurídicamente, y recuerdo lo complicado que era en su momento, digamos, unificar criterios, lógico, una empresa con mucha proyección, ¿verdad? En principio eran solamente casas de crédito. Esto nace del gremio el cual hoy te toca presidir, que es Crecer, y que es la Cámara de Empresas Crediticias, o llamadas casas de crédito también. ¿Cómo logran desde Crecer, cómo logran coquetear, no sé si es la palabra, o seducir a los demás actores financieros para que se sumen a este proyecto de VIXA? Yo siempre hablo de que en VIXA tuvimos momentos mágicos, si no, no hubiese ocurrido, digamos, ¿eh? Esos momentos mágicos son irreplicables en realidad y bastante difíciles de explicar, pero es como que sucedieron. El acuerdo, ese inicial, tiene que ver con algunas explicaciones lógicas, pero con mucho digamos, de chispazo, digamos, que de repente, ¡pum! ¿Cuáles son esas explicaciones? Es de que teníamos una amenaza, digamos, como sector, ¿verdad? El sector casa de crédito se veía muy atacado y responsablemente nos reunimos a decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No salir a defendernos y con complejo de culpa, sino realmente hay que recoger de las críticas en donde creemos de que sí realmente tenemos algo que mejorar. Y la crítica versaba mucho sobre endeudamiento, ¿recuerdas, Pedro? Claro, el mercado de endeudamiento y que irresponsablemente se le endeudaba a la gente, sí, con tasas, digamos, demasiado altas, y que eso generaba realmente a aquellas personas que querían salir del pozo, realmente hundirlas más en el pozo a partir de unos empresarios inescrupulosos que en todos los sectores hay. O sea, yo tampoco voy a poner la mano en el fuego por todos los que eventualmente están en el negocio financiero, sobre todo en este segmento, digamos, ¿verdad? Claro. Pero
habemos muchas empresas que hacemos las cosas responsablemente y esas empresas somos las que nos empezamos reuniendo. Estamos hablando de un mercado que en teoría no hay un número muy determinado, incluso siendo cabeza del gremio no lo puedo dar porque no existe un registro, digamos. Ahora recién el Banco Central está generando un registro, pero hablan de que hay más de 150 hasta 200, y he escuchado la cifra de un exministro de Hacienda que decía que hay 400. 400. Yo creo que está bien equivocado, pero sí creo de que hay un número importante de casas de crédito, obviamente muchas de ellas muy pequeñitas y la gran mayoría. Pero no es el punto acá principal, sino que las más importantes, las más responsables, nos empezamos a reunir ante una amenaza. Eso es un hecho objetivo, ahí no hay magia, o sea, nos reunimos porque había que hacer algo y creo que ahí fuimos un poco, demostramos una madurez en el sentido de reunirnos y empezar a cooperar como competidores, ¿verdad? Lo cual de alguna forma es una cosa poco común, pero cuando hay una amenaza se suele dar eso, ¿verdad? Entonces, en esa amenaza nos generó un espacio, al menos, un espacio para conversar, para decir. Y en ese espacio, entre las múltiples cosas que hablamos, dijimos, señores, la única forma de mejorar, digamos, nuestro precio, de mejorar, digamos, el nivel de riesgo al que nosotros nos exponemos, es tener información de todo el mercado. Que también va a colaborar para disminuir el sobreendeudamiento, ¿verdad? Que además, sí, principalmente va a ayudar a que nosotros podamos dirigir mejor, más asertivamente a aquellos que realmente van a usar ese dinero para mayor producción y por ende van a poder devolver el dinero, ¿verdad? O sea, porque es muy claro, cuando uno gasta, se endeuda para cuestiones que no le mejoran su situación, entonces va a un pozo negro, ¿verdad? Claro. Entonces, nosotros identificamos a aquellas personas que sí, que con esas, digamos, con esos créditos, digamos, algo van a hacer de tal forma que van a poder entrar en un círculo virtuoso. Esa información no pasa por preguntarle al cliente, ¿verdad? Obviamente el cliente siempre va a darte una historia que es muy sesgada. Entonces, pasa porque el mercado te cuente esa información, ojalá un regulador te cuente esa información, ojalá un actor bien neutral te cuente esa información. Ese actor bien neutral no existía. Entonces dijimos, pongamos nuestra información toda junta y colaboremos con la información y de ahí nos nutrimos todos. Hasta ahí nada original. Cualquier sector comercial quiere hacer eso, toditos. Y me juega que toditos se han reunido incluso alguna vez diciendo eso y prometiendo de que sí, que ellos no tenían ningún problema en hacerlo. El tema está en dar pero a la paso. hora de la verdad, pum, no, pero esto yo no, sabes que yo no voy a poder entrar todavía, tengo todavía un tiempo. O sea, el tirarse a la pileta es lo que era el gran desafío. Y en ese juego, digamos, de no sé si realmente con la decisión hecha, me animaría a decir que no había decisión de los actores, pero empezamos a buscar un proveedor tecnológico que nos permita hacer ese trabajo, o sea, recibir la información y después generar los informes. O sea, porque esta es una empresa que nace con un proveedor que hace prácticamente todo el trabajo, digamos, ¿verdad? Lo que hace, digamos, la empresa propiamente dicha es aglutinar el canal por el cual llega a este proveedor. El proveedor sería la empresa misma, operativamente es un tercero, por eso que la información puede estar muy abroquelada y confidencial allí, ¿verdad? Y este tercero incluso es fuera del país, que fue una de las cosas que pusimos como requisito casi entre todos. Tiene que ser alguien del exterior. Te termino acá. Sí. Este alguien del exterior tiene que ser una empresa que tenemos que conocerla. Y ahí generamos un viaje. Y ese es nuestro famoso viaje a Córdoba. Sí. Y ahí nos divertimos un montón. Hay N cantidad de anécdotas. Sí. Y yo creo que ahí es que se genera de alguna forma la magia. Y por más anecdótico que parezca Ahí se esto, siembra la semilla de la confianza entre los sí, exactamente. primeros socios. La confianza parece que, por más que es una cosa que no tiene nada que ver con construir realmente confianza, pero es increíble cómo somos los seres humanos que en un ambiente así distendido tendemos a creer más en el otro. Aparte dicen que hay que viajar un poco con la gente, así como con las parejas, para conocerlo un poco más, ¿verdad? Y Claro. es un viaje donde hubo relaciones permanentes desde la mañana hasta la noche y fueron 3 días, creo que estuvimos ahí, digamos, en permanente contacto y averiguando cosas, ¿verdad? Sí, ahí nos fuimos
Contactamos un proveedor que finalmente no fue el proveedor que utilizamos, fue en Córdoba, Argentina. Nosotros finalmente terminamos eligiendo un proveedor de Uruguay, cuyo nombre es Devsys, y es con el que hasta ahora estamos trabajando muy exitosamente. Creo que ese due diligence que hicimos de buscar el mejor que nos podía proveer también fue un trabajo técnico importante. Claro, tomarse el tiempo en eso. Claro, tomarnos el tiempo, no agarrar el primero que apareció, porque obviamente hubo muchos candidatos. Y bueno, ahí cuando finalmente decidimos cuál, ahí era el momento en el cual había que tomar la decisión, ¿no? Y seguíamos todos muy incrédulos, digamos, que la decisión iba a existir, ¿verdad? Pero después cuando empezamos a ver que sí, pam, ahí nace la criatura de alguna forma, y nace todavía relativamente pequeña, pero nace, pues. Hasta prematura, podríamos decir Claro. pero nace y tiene vida y late el corazón. Con riesgo de que muera, ¿verdad? Pero por lo menos la magia de la generación espontánea había ocurrido, ¿verdad? Y a partir de ahí los pasos que se dieron también fueron todos asertivos. Hubo buenos liderazgos. Yo te diré que en toda esta cosa del gremio nuestro y lo que hace a VIXA propiamente dicho, por lo menos el mío es el tercer liderazgo, más allá de quién ocupó o no la presidencia. Claro. Entonces hay unos liderazgos que creo que para cada momento... Cada uno tuvo su momento y fue importante en ese momento. Claro, para cada momento funcionó muy bien. Yo tal vez no hubiese funcionado en la primera etapa, por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, en esta etapa estoy funcionando bastante bien. Y me acompaña un grupo entre los que están los líderes del inicio, digamos, y entonces hay como una transición suave en un camino que es bien largo, digamos. Fines de 2019 fue un momento clave, Pedro, porque creo que ahí es donde toman la decisión de buscar otros actores que se sumen a VIXA, ¿verdad? Ahí toman la decisión de comenzar a buscar seducir a los bancos en primer lugar y también financieras. Esa fue una decisión heroica, porque ¿qué pasa? Nosotros hicimos una empresa para nosotros, primeramente, y la broquelamos mucho, uno tiende a hacer, ¿verdad? Claro. Bueno, está bien, vamos a armar, vamos a jugarnos, pero nosotros somos los que vamos a manejar este tema, ¿verdad? Y después, al cabo de año y medio, todavía en pérdidas, pero creciendo, en pérdidas de balance, pero ya creciendo en otros indicadores como el tamaño de la base de datos, ahí tomamos una decisión heroica que te digo que fue cambiar los estatutos. Nuestras propias reglas de juego de inicio que nos cerraban mucho, nos volvían muy introvertidos, decidimos cambiarlas. Fue un debate duro, difícil, con dolor, pero ahí es donde hicimos unos cambios que no ven al caso, digamos, explicar en detalle, pero básicamente abramos las puertas, por más que nosotros fuimos los héroes que creamos este bebé, que a esa altura ya era una historia de éxito, ¿verdad? Sí. Abramos esta película a actores que son los que realmente lideran el mercado financiero. Pues nos guste o no nos guste, los bancos son las instituciones financieras más importantes del país, eso no cabe ninguna duda, digamos, ¿verdad? Entonces, necesitamos atraer a los bancos, atraer a las financieras y atraer a las casas comerciales grandes e importantes, que todavía no las teníamos. Claro. O sea, éramos un grupo que básicamente era el mismo grupo del gremio, digamos. Entonces muchas veces la gente confunde el gremio con VIXA porque en el nacimiento eran casi una misma cosa, por más que una institución sin fines de lucro, un gremio, y el otro una empresa privada, donde se aportó capital y tiene toda la lógica de una empresa privada con muchos propietarios solamente. Esa es la única variante, ¿verdad? En ese proceso de atraer a otros actores que hoy en día son accionistas también de VIXA, yo tengo una opinión que quiero comentar, quiero un corte y quiero que me dé tu opinión a la vuelta, Pedro. Dale. Volvemos en breve con Pedro Espínola. Seguimos con nuestro invitado. Pedro, mira, corregime si me equivoco en la óptica que tengo. No es fácil que... O sea, yo interpreto el hecho que ciertas entidades financieras
reguladas, bancos y financieras, tomen la decisión de asociarse con empresas de crédito o casas de crédito en un proyecto tan importante como lo es VIXA, también implica a mi criterio un reconocimiento de estos socios. A ver, estas casas de crédito están haciendo bien las cosas. Pues yo no me voy a asociar con alguien que viene manejando la pelota por izquierda, alguien que puede ser un socio que me compromete al día de mañana, en el futuro. Yo lo veo así, Pedro. O sea, el hecho que Crecer también haya hecho un trabajo muy importante en crear ciertas pautas para sus socios, hizo que hagan hacer VIXA, pero a su vez que sean seductores para asociarse con otros bancos y financieras, ¿verdad? Sí, volvemos al inicio de todo esto, la amenaza que teníamos nosotros, y nos planteamos una serie de desafíos, uno de los cuales fue generar una base de datos y nutrirnos de esa base de datos en común que termina con la empresa VIXA. Hoy, digamos, una empresa que está creciendo en todos los sentidos, digamos. Pero otro desafío era la posición, digamos, el mejoramiento de nuestro posicionamiento en la opinión pública en general y la técnica, o sea, de los actores financieros en particular. Sí. Porque había como una relación mixta, digamos, o sea, estamos todos entrelazados, éramos apalancados, éramos y seguimos siendo por los bancos, pero de repente con cierta reticencia, como con miedo, digamos. Entonces, nosotros tenemos que decir realmente lo que hacemos bien, tenemos que comunicar, tenemos que, digamos, hacerle saber a la gente lo relevante que somos y para que nos empiecen a leer de otra forma. Claro, uno tiene que salir a hablar con los que dan la cara, entonces por eso generamos un gremio que en realidad somos un grupo relativamente pequeño en función a todo el mercado en cantidad de empresas, pero no en cuanto a los números en guaraníes que maneja este segmento, ¿verdad? Los asociados al gremio, digamos, representan más del 80%, claro. Puede llegar al 90%, no hay pues cifras oficiales, ¿verdad? Pero con los números proxy que uno puede hacer, estamos fácilmente incluso arriba del 90% de toda la masa en guaraníes que se mueve formalmente, obviamente. O sea, no se puede meter ahí lo que se maneja en negro, lo cual es absolutamente desconocido para nosotros. Pero sí de lo formal tenemos por lo menos el 90%, ¿verdad? Entre las 30 y poquito empresas que estamos en el gremio. Entonces, entre esas empresas todos damos la cara, somos bien conocidos, estamos todos ahí y entre estas empresas salimos a comunicar, salimos a hablar y fuimos, digamos, generando un círculo virtuoso en el cual una de las, digamos, de los indicadores más claros de éxito es esto que vos decís. Los bancos finalmente están de acuerdo con tenernos a nosotros como socios en una actividad comercial financiera, de información. O sea, ¿por qué te vas a asociar con alguien si es que vos no crees en alguien, en esa entidad, si estás trabajando para más con información? Porque la información es muy fácilmente manipulable en teoría. Sí. Entonces, es muy bueno el punto que vos tocabas. Y es un poco la consecuencia de todas esas acciones que hicimos, entre las cuales está este mismo programa. Recordemos que este programa está presentado por Crecer, nuestro mismo gremio, y es una forma de... Y yo siempre lo digo con orgullo, Pedro, y una duda que tenía, y hay que ser muy sinceros, ¿verdad? Existen ciertos sectores que alguna vez tenían ciertos criterios negativos hacia este negocio, hacia el sector de casas de crédito. Cuando arrancamos con la producción de este programa, la primera duda que teníamos es cuando hagamos las invitaciones a los principales actores del mercado financiero. Y hoy en día no tenemos un solo caso, pero de alguien que se haya negado a participar de este programa donde está presentado por la mayoría de las empresas son empresas de crédito, ¿verdad? Acá estuvieron exministros de Hacienda, tuvimos 3 exministros de Hacienda, le tuvimos al ministro de Hacienda anterior, Benigno López, viceministros, otros ministros, miembros del directorio del Banco Central, parlamentarios y bueno, entonces creo que el programa refleja el buen momento por el que pasa el gremio y de reconocimiento en el mercado financiero, ¿verdad? No sé si coincide en ese sentido conmigo. Totalmente. Es un camino largo, falta muchísimo, ¿verdad? Pero de donde partimos a lo que estamos hoy,
Es mucho, ¿verdad? Nosotros lo que sabíamos en detalle, digamos, la valoración que nos tenían de repente los actores, hoy vemos este indicador que vos acabas de decir, de que hay una aceptación unánime de personas a hablar en un ámbito que es el nuestro, digamos, indica que estamos dando pasos importantes, ¿verdad? No, por ahí todavía no llegamos digamos, a la opinión pública general, Claro. ¿verdad? Pero ya se empieza a notar, digamos, de que eso empieza a ocurrir, ¿verdad? Somos más respetados, fuimos canal digamos, de los fondos públicos para llegar a la gente pudo vernos a nosotros como también un brazo para la AFD. a través de la Agencia Financiera de Desarrollo, que nos eligió a ciertas casas de créditos, todas dentro del gremio. En realidad son 7 de las 30, pero otra vez ya es un número importante y es de nuestro sector, incluso menos cooperativas que casas de crédito, ¿verdad? Sí. Que canalizaron este dinero a través de una herramienta que se llamó Fisalco, similar al Fogapi, pero con unas particularidades propias, ¿verdad? Incluso con una tasa menor que la del Fogapi, ¿verdad? Sí. Así que realmente... Una tasa que no existe hoy en el mercado. Una tasa de película gracias a que el gobierno disponibilizó esos recursos, sí, digamos. Sí. Entonces, no tuvo el tamaño que debería haber tenido, tal vez como para que tenga el impacto que debería tener, pero se jugó el gobierno, se jugó la AFD, se jugó el ministro de Hacienda en ese momento, Benigno López, a hacer este experimento y salió bien. Y también se jugaron las casas de crédito, Pedro, porque recordemos que en lo que es el financiamiento a través de Fisalco, el riesgo lo asumen ustedes. Totalmente. Nosotros, a una tasa del 5.5. Parte de nuestra, sin hacer negocio, o sea, no hay negocio ahí. Ahí no hay negocio. Claro, la gente, mira, ustedes acceden a recursos, entonces están haciendo negocio. No hay negocio. Es simplemente casi un pasamano de dinero con un alto riesgo, digamos. Entonces, claro, no tuvo el tamaño, bueno, los fondos tampoco fueron demasiado grandes, pero fue un primer paso desde el punto de vista nuestro de valoración, digamos, del mercado, de los actores del sector público y privado, muy, muy importante porque nos permitió ser parte un poco de la recuperación económica. Pedro, del gremio de crecer y de algunas casas de crédito, un granito de arena con el momento complicado que estaba pasando el país, ¿verdad? Sí. Digamos, poner a disposición toda la infraestructura de una casa de crédito para llevar adelante un proyecto o un programa de financiación donde el riesgo lo asumen ustedes y donde prácticamente no existe lucro, ¿verdad? Están empatando si tienen suerte. Entonces yo creo que es una muestra que crecer a través de sus socios en un momento complicado del país estuvo colaborando con ese punto, ¿verdad? Sí. Pero yo no soy periodista, ¿verdad? Pero me gusta dar primicias a mí, y más en mi programa, ¿verdad? ¿Tenés algo que comentar a la gente con esta VIXA en relación a... tenemos nueva casa, me parece, pero sí. Yo sé que es algo... Hasta te pedí permiso para por ahí compartir imágenes de apoyo. Tenemos creo que algunas imágenes de lo que es la nueva casa de VIXA. No sé si nos comentaba este paso más que dieron en VIXA. Sí, como cualquier emprendimiento, siempre es un hito el movimiento físico de las oficinas, ¿verdad? Y un poco muestra el nivel de evolución del proyecto, ¿verdad? Digamos que este ya 1, 2, 3, el cuarto lugar donde VIXA empieza a operar, ¿verdad? De hecho, empezó a operar prácticamente en las oficinas de uno de los socios, digamos, ¿verdad? Después pasó a una oficina prestada por uno de los socios. Sí. Después ya por fin pudo alquilar su propia oficina, que es la que actualmente estamos ya por dejar. Y ahora ya fuimos, que es dentro de un edificio, unas oficinas dentro, en el piso 13 del edificio del productor, en el centro de Asunción. Pero ahora ya nos estamos yendo a un local, digamos, independiente, que va a tener más visibilidad, por supuesto bastante más grande, con mayores comodidades, y que nos va a contribuir también a ese fortalecimiento de la imagen que fue parte de nuestra planificación al inicio del 2020 y que no la pudimos hacer en realidad dentro del 2020 porque esto está siendo prorrogado de un proyecto inicial que era más o menos a mediados del 2020 ya establecernos Claro, esto estaba creo que ya en la planificación estratégica del 2019 en esa... Así mismo. En esa proyección. Que la hicimos al final del 19 para el 2020, ¿verdad?
Entonces era ya mandato del directorio que hagamos esto. Finalmente lo podemos hacer realmente ahora recién en el 2021, de vuelta a una planificación que hicimos a finales del 2020. Tenemos un ejercicio bastante sano de planificación porque recordemos que esto es una empresa con muchos propietarios y todos los propietarios son otra vez entidades que otra vez tienen muchos propietarios, ¿verdad? Entonces nos estamos mudando, vamos a estar en un local en el centro, a pocas cuadras del... Exclusivamente VIXA Exclusivamente VIXA, de 2 niveles, recién construido, nuevo, bien lindo, bien amplio, realmente estamos contentos. O sea, Estuve viendo las fotos, muy moderno también. Así mismo, da siempre gusto un lugar nuevo. Los colaboradores, por supuesto, están contentos. Están muy contentos y nada, todavía no nos mudamos propiamente, o sea, todavía no estamos ya instalados ahí. Así que bien primicia lo tuyo. Gracias, Pedro, por dar la primicia en este programa. Vamos a un corte más, Pedro, y volvemos Dale. al último bloque del programa. Volvemos en breve con Pedro Espínola. Continuamos con Pedro Espínola. Pedro, este es un mes, digamos, desafiante para el sector de casa de crédito crecer. También como para vos fue un desafío, si mal no recuerdo, tomaste la presidencia de crecer en plena pandemia, ¿verdad? Cuando creo que se inició la pandemia y bueno, asumiste ahí en crecer con el país un poco complicado y bueno, con un grupo de socios que te acompañan en la comisión directiva pudieron llevar adelante los proyectos que Crecer hoy en día tiene y seguir mejorando la performance del gremio. 31 de marzo, Pedro, vence el plazo para que las casas de crédito se inscriban ante el Banco Central. Me gustaría que nos hable un poco de cómo fue ese proceso que asumiste la presidencia en plena pandemia, qué tan complicado fue. Y ahora estamos llegando a un momento importante del gremio, que es esta inscripción que acabo de mencionar. Sí, toda la relación con el Banco Central viene ya de hace un buen tiempo, en el cual hay un momento así muy importante que no todos, incluso los socios del gremio, lo conocen en detalle, ¿verdad? Tal vez, no sé si fue un momento mágico, pero fue un momento donde se nos alinearon un poquito los astros. Una misión del Fondo Monetario Internacional, de las muchas misiones que visitan el Banco Central del Paraguay, digamos, pidieron de que conocernos a nosotros, porque nosotros ya éramos un gremio, estábamos naciendo como gremio, ya teníamos figura jurídica, un muy buen liderazgo también en esa etapa, yo no era presidente, y nos invitan, porque ya estábamos haciendo ruido, como se suele decir, o tratando de golpear puertas y decir, señores, estamos aquí para aclarar cualquier duda y para mejorar todo lo que haya que mejorar junto con ustedes. Y en ese tren de caso, el Fondo Monetario Internacional le dice al Banco Central, inviten a esta gente, porque bueno, queremos conocer los números, queremos conocer... Entonces ahí vos tenés dos alternativas, ¿sabes? Que no, vamos nomás irnos ahí, o no, nos vamos a ir nomás luego, no, nos excusamos y tratar de que no nos vean y siempre todo lo que hace ese tipo de organismo uno no sabe, tiene sentimientos mixtos, ¿qué tiene que hacer? ¿Verdad? Yo fui uno de los que abogué mucho, vayamos y digamos las cosas como son. Claro. ¿Sabes? Que la verdad os hará libre, ¿verdad? Sí. Y nos fuimos, no todos estaban muy convencidos, pero yo era miembro de la junta directiva también y pude persuadirlos a todos y todos me acompañaron esa tesis. Y nos fuimos y le tiramos ahí al Fondo Monetario Internacional Los números del sector. Los números del sector. Al menos de una... Claro, de la parte de este 90% Sí. que nosotros conocíamos y que ya empezábamos a manejar con más detalles gracias al trabajo en VIXA, digamos, ¿no? Entonces podíamos hablar con bastante más propiedad. Y en esa misión, bueno, la primera, los rostros de sorpresa de lo relevante que éramos realmente para el mercado financiero, nos invitan a una segunda reunión de esa misma misión, después otras misiones, y así empezamos y yo creo que dentro de los informes que dejó el Fondo Monetario, le dejó tareas al Banco Central, ¿verdad?
para que entre a interactuar mucho más con nosotros, ¿verdad? Ojo con esto, o sea, eso siempre parece una amenaza en realidad. Ojo, que nos van a regular y qué nos van a poner, qué nos van a exigir, cosas que no vamos a poder cumplir, nos van a matar como empresa. Un montón de fantasmas aparecen, ¿verdad? Y son fantasmas razonables porque pueden llegar a suceder también, ¿verdad? Pero felizmente el Banco Central también prudentemente manejó, entramos en relación con ellos y finalmente la medida que toma el Banco Central es, dentro del cambio incluso de su carta orgánica, digamos, ponerse los pantalones largos y decir, ok, este sector también tenemos que mirar. Este sector no podemos ningunearlo, ¿verdad? Entonces ahí donde empieza la expresión, pasamos a ser también un sector regulado. Porque antes hablábamos de los bancos y financieras, como el sector regulado y nosotros los no regulados. Por el Banco Central del Paraguay. Interpretada como no regulado. Como informal. Entonces usaban la palabra estas empresas informales. Un ex-ministro de Hacienda acá en mi programa dijo, y le tuve que corregir, dijo, el sector no formal de las casas de crédito, y le dije, ministro. No. Mi buen amigo Santi, ¿verdad? Sí, compartimos en Washington varios años allá, en distintas posiciones, digamos, y sí, fue un desliz nomás realmente. Claro. Él la tiene claro y conoce muy bien porque es un tipo muy inteligente. Pero en realidad no somos empresas informales, claramente, ¿verdad? Claro. Somos empresas absolutamente formalizadas, con toda nuestra planilla de gente en IPS. Y como en cualquier sector, hay algunos que no, ¿verdad? Pero ninguno de los que está en el gremio, digamos. Entonces, pagamos impuestos, por ejemplo, la empresa que nuestra misma está entre las 200 mejor, y 150 está entre los grandes contribuyentes, digamos. O sea, somos significativos, ¿verdad? Entonces, ese proceso se inició básicamente con esa reunión, o sea, tiene un nacimiento, una fecha, en un momento dado, una reunión del Fondo Monetario y termina con esta decisión del Banco Central de entrar a mirar nuestro sector y establecer ciertas regulaciones. Entonces ahí automáticamente pasamos a ser también un sector regulado y todo se inicia con una inscripción. Esa inscripción debería haber fenecido justo en abril del 2020, el plazo de inscripción. Y con la pandemia se empezó a prorrogar hasta que finalmente esa prórroga vence el 31 de marzo. Se cree, Pedro, que en el próximo trimestre, luego del vencimiento de la inscripción, se vienen las primeras regulaciones. Decía, a mí me gusta mucho una frase de Winston Churchill, decía, si destruyes un mercado libre, creas un mercado negro. Si creas 10.000 regulaciones, destruyes todo el respeto por la ley. Esta frase siempre lo repito cuando me reúno con algunos representantes del Banco Central, ¿verdad? En miras a lo que se viene, ¿verdad? Yo entiendo que es el momento de establecer ciertos parámetros para el sector, pero generar 1.000 regulaciones, generar regulaciones muy complicadas de cumplir, al menos en una primera etapa, yo creo que va a ser perjudicial para el mercado. No sé cómo lo están trabajando eso en crecer. Sí, como toda regulación genera sentimientos encontrados, ¿verdad? Por un lado uno dice mejor que no regulen nada porque si se equivocan en la regulación el remedio es peor que la enfermedad. Pero la regulación es una oportunidad realmente, o sea, si la trabajamos juntos como creemos que nosotros estamos tratando de hacerlo, puede salir algo bien interesante que nos potencie y nos permita, ser mucho más relevante de lo que ya empezamos a hacer. De hecho, esto con la Agencia Financiera de Desarrollo es una consecuencia de que nosotros ya estábamos en el ejido del Banco Central, o si no, nunca hubiese sucedido, digamos, ¿verdad? La AFD no nos usó de canal de los recursos a empresas comerciales de por ahí, ¿verdad? Nos usó a empresas que ya estaban, digamos, bajo la mira del Banco Central, con informes nuestros presentados al Banco Central, ya conociendo ellos nuestro balance y ya empezando a hacernos preguntas. Después de esta registración que fenece el 31 de marzo, esperamos que empiecen a establecer ciertas reglas de juego. Obviamente estas reglas de juego en ningún caso, y es muy claro eso, van a ser idénticas a las de los bancos y financieras porque nosotros no manejamos dinero del público. Nosotros no somos captadores de dinero público, o sea, no tenemos caja de ahorro, no tenemos cuentas corrientes, no tenemos ninguna herramienta por la cual recibimos dinero, claro. Como ocurre con los bancos y financieras. Entonces, eso tal vez fortalecer, que según mis conversaciones con el presidente del banco y con referentes de mis conversaciones y de todos los demás
miembros del gremio con representantes del Banco Central, realmente un énfasis importante va a ser eso, la no captación. Claro. O sea, nosotros, porque ahí es donde pones de alguna forma en peligro el sistema, si vos estás recibiendo dinero y después te pasa algo. Claro, el Banco Central tiene que evitar el riesgo sistémico, ¿verdad? Claro. Y quiere atacar del lado de evitar la captación. Entonces, como nosotros realmente somos casas comerciales que vendemos dinero, nuestro mismo dinero o el dinero que nosotros Que prestan. prestamos, como cualquier proveedor de cualquier otro bien, ¿verdad? El que tiene una fábrica de zapatos usa su mismo dinero para fabricar los zapatos o se endeuda con el banco para fabricar los zapatos Y vende los zapatos. Nosotros lo único que hacemos, no tenemos un proceso puramente de producción de un bien. Lo que hacemos es poner nuestro dinero o prestarnos al banco para entregar ese producto que es el dinero mismo, ¿verdad? Pero también tenemos obviamente procesos para todo ese manejo como cualquier fábrica. Pero en ese sentido no somos un riesgo sistémico. Ni siquiera podemos decir que individualmente ninguna tiene un tamaño como de repente las empresas de telecomunicaciones, por ejemplo, Claro. que mucho más pueden estar poniendo en riesgo el sistema. Entonces, bajo ese entendido, las reglas de juego que van a venir, entendemos por el lado de la captación, que nosotros no captemos dinero, y eso ya estamos autorregulándonos en ese sentido, de no ser captadores de capital, no ser captadores de dinero público que no sea realmente capital en acciones, o sea, que sean accionistas de la empresa. O sea, el dinero que sí podemos captar como cualquier empresa comercial es dinero para capital, digamos. Entonces, eso por un lado, y después la transparencia de lo que hacemos. O sea, poner claramente las cosas bien transparentes, que el cliente entienda bien qué es lo que está haciendo. Obviamente no tenemos ninguna posición monopólica como para que el cliente no tenga otra opción que hacer cosas con nosotros. Somos de hecho un montón y siempre tiene la opción de no usarnos, ¿verdad? Claro. Así que lo que necesitan nomás es, y muchos de nosotros ya estamos, y dentro del gremio también tenemos un pacto ético que firmamos entre todos, y en el cual todos estamos haciendo esas acciones de poner todas las cosas mucho más claras, ¿verdad? Porque de repente el cliente que busca un préstamo, bueno, también el que compra un zapato, no siempre pregunta demasiado si el cuero es de vaca o es de cerdo, digamos, ¿verdad? Entonces, acá es ponerle claramente el cuero que está comprando es de vaca o es de cerdo, digamos. Ojo que el cerdo es más barato, pero el que vos compras es cerdo y no vaca, digamos. Entonces, esos dos pilares, captación y transparencia. Yo creo que por lo que conozco el gremio, la mayoría de los actores van a poder cumplir al menos esta primera etapa de la regulación que se estima vendrá sin mucho problema alguno. Más aún sumado al hecho, decía el presidente de la CNB que estuvo en uno de los programas anteriores, que hay casas de crédito que hoy en día cotizan en bolsa, son SAECA, a quienes las eventuales regulaciones le van a ser mucho más fácil de soportarlas, teniendo en cuenta que ya tienen un ejercicio en el día a día con la Comisión Nacional de Valores. Pero quiero terminar el programa, estamos con próximas asambleas en VIXA, en breve, creo que en el mes de marzo tenemos asamblea en VIXA, Casa Nueva, asamblea, entonces, bueno, algo que quieras, algún mensaje que quieras dejar a los socios, ¿verdad? Nada, agradecerle la oportunidad. Yo estoy feneciendo mi mandato en este 19 de marzo, el viernes, no este viernes, sino el siguiente viernes. Creemos, junto con el equipo, hay un equipo de 8 personas que conforman lo que se llama un consejo de administración. Esas 8 personas son 8 directores que conforme a nuestros estatutos estamos más en el día a día. Sí. Tenemos un equipo ejecutivo excelente que se va fortaleciendo. Incluso tenemos un gerente que viene de la competencia, que es dominante en nuestro mercado. Mucho más grande que nosotros, pero nosotros estamos creciendo. Tenemos toda una relación establecida con una empresa internacional que no tuvimos tiempo de hablar, pero en otras ocasiones lo hablamos, Sí. digamos, ¿no? Que se llama Experian, que es la más grande del mundo en este segmento. Tenemos un fortalecimiento en la infraestructura, estamos comprando el 50% del sistema que estamos utilizando. ¿Te acuerdas que te dije que Sí. estábamos tercerizando eso? Ahora nosotros ya vamos a ser parte, digamos, de esa, vamos a tener nuestro propio activo para generar nuestro producto, digamos, ¿verdad? Digamos, somos más conocidos, estamos más instalados en el imaginario público, los actores
financieros todos ya saben lo que es VIXA y incluso está empezando a ser conocido a nivel del público en general. Nos estamos instalando con un sesgo positivo porque manejamos información positiva a diferencia de la competencia. O sea, hay una serie de logros que son simplemente también la consecuencia de los logros que se venían obteniendo antes ya de mi periodo de liderar este tema. Pero también te quiero comentar el tema de crecer, no sé si era lo siguiente que me ibas a plantear. En crecer también tenemos la asamblea. A mí me tocó tomar la dirección, la presidencia de crecer a raíz de la renuncia del presidente en el medio de la pandemia. Así que esto un poco me cayó. Yo era activo ciertamente en la vida institucional a través de la junta directiva, pero no estaba liderando. Bueno, me tocó y tratamos de fortalecer las debilidades que tenía. Creo que hemos metido varios goles, entre ellos esta relación con la AFD, la Agencia Financiera de Desarrollo, todo el tema comunicacional, la instalación de una imagen mucho más fresca de nuestro sector, etcétera, etcétera. Y quiero acá mencionar en gran medida el éxito que tenemos gracias a nuestro gerente general, que es Ricardo Díaz Chenú, ¿verdad? Que es una persona realmente con una trayectoria muy larga en el sector financiero. Mucha experiencia. Y que nos ha posibilitado, digamos, acuérdense que un gremio es más difícil de manejar y tiene que haber, yo mismo soy parte interesada porque soy uno de los actores. En este caso la figura de quien ejecutivamente digamos, hace el contacto entre todos nosotros es bien relevante y no pasa por que sea nomás una persona diligente, sino tiene que tener cierto peso específico en sí mismo, ¿verdad? Ricardo hoy está incluso con unos problemitas de salud, así que es una buena ocasión para... Le enviamos pronta recuperación a Ricardo. Para desearle pronta recuperación. Los mejores deseos aquí del programa y Pedro, te pido que le haga llegar de parte del programa las felicitaciones tanto al equipo de trabajo de VIXA como de Crecer, a quienes representás. Yo veo un éxito de ambos en todos estos últimos años y les veo con mucho crecimiento que también le viene bien al programa, ¿verdad? Porque son los principales auspiciantes, así que cuando ustedes crezcan, mientras crezcan ustedes, nosotros también crecemos aquí en el programa y gracias por el apoyo a este programa y por este tiempo, pero terminó el tiempo en Televisión es Oro y vamos a tenerte próximamente como invitado, seguramente como presidente de VIXA nuevamente en lo que queda para los próximos 2 años. Gracias, Pedro, por este tiempo y esperemos que sigan los éxitos. Gracias, Estefan, y te felicito por este programa. Realmente sos como una sorpresa estelar, digamos, porque un poco esperábamos que lleves bien el programa, pero realmente has superado todas las expectativas de los socios y me parece que fuiste un gran actor en el fortalecimiento de nuestra imagen y de hecho en todo nuestro proceso. Debo decir que al viaje a Córdoba de aquel momento también se fue Estefan, ¿verdad? Así que como asesor jurídico para ir a mirar la empresa también estuvo en las locuras que hicimos de chiquilines, digamos, en ese viaje y que generó toda esa magia que terminó nuestra empresa VIXA. Gracias, Estefan. No, gracias, Pedro. Estuvimos todos y seguimos en pos del crecimiento de VIXA y también de Crecer. Este fue un programa más de Crédito y Consumo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves, 21 horas, Canal Pro. Crecer presentó Créditos y Consumo. Auspician VIXA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé.